segundito, ya para que ya está grabándose, para que pueda tener la referencia del caso, ¿ya? Muy bien, entonces estábamos revisando este ejercicio aquí para presentarlo por completo, ¿cierto? Este ejercicio completo. Y aquí hacíamos alusión de que el diagrama de interacción que se le solicita es el diagrama nominal. ¿Está bien? Los términos de las lecturas del D', por favor, revísenlo bien. Y segundo, ¿qué es lo que le están pidiendo? ¿No? El punto balanceado, la carga máxima, interacción, compresión y un elemento de falla en tracción o compresión. Como les decía, ¿qué sucedería si le piden a ustedes también el diagrama de interacción último, ¿no es cierto? El de diseño. Bien, vamos a hacer, como dije, un pequeño esquema aquí para ver cómo sería ese trabajo, ¿no? A ver, veamos. Nosotros sabemos claramente, un segundito, por favor. Claramente sabemos que si tenemos nosotros, llamémosles así, un segundito, así está bien. Si tenemos dos ejes, ¿no es cierto? Perdonen vamos a hacerlo así. Ahí estamos, ¿no es cierto? Ahí tendríamos de manera, digamos, rápida para tener claridad en lo que estamos haciendo. Aquí tengo el punto número 1, ¿cierto? Este es el punto número 1. Este de acá abajo sería el punto número 2. Y este de aquí sería el punto número 3, ¿cierto? Esto ya claramente lo sabemos. Vamos a ponerle lo que corresponde a este primer punto. Este primer punto es el P sub 0n, ¿cierto? Y el P sub 0n está claramente determinado por un valor de 0.85 del F'C, el área neta, que es el área de la sección, menos el área del acero, más, ¿no es cierto?, el área del acero por el Fi. Recuerden ustedes que este estado es el estado ideal, ¿no es cierto? El estado ideal me refiero en el sentido que el momento es nulo, la excentricidad es nula. El punto número 2 es el T sub n, ¿no es cierto? El T sub n, vamos a ponerlo por aquí también, el T sub n representa precisamente el área del acero por el Fi, ¿de acuerdo? Por el Fi. Y en el caso, ¿no es cierto?, en el caso del punto balanceado, sabemos que es un MB PdB, ¿no es cierto? Así. Esos cálculos ustedes ya lo tienen, lo hemos revisado en clase, ¿no es cierto? Sus profesores también lo han trabajado. Y esto para nosotros sería el diagrama, ¿no es cierto? El diagrama de interacción nominal. Aquí nada desconocido, no todo lo que hemos visto ha sido reconocido. Sin embargo, la idea es qué sucede si nos piden el diagrama de interacción último, ¿no es cierto? O el de diseño. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es deducir, ¿no es cierto? Voy a hacerlo de modo esquemático, es decir, trazando líneas, nada más, así. Y aquí tendríamos nuevos puntos, ¿cierto? Así. Sin embargo, aquí sabemos que hay una revisión, aquí un achatamiento, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Y ya lo demás tendríamos los siguientes puntos, ¿no? Aquí tendremos, fíjense, esta es una línea horizontal hasta aquí, hasta cortar esta línea discontinua. Ahora, ¿qué valores corresponden a este de aquí? Esto corresponde al phi P sub 0n, ¿está bien? Donde el valor de phi, lo voy a poner ahí a un costado, este valor de phi sabemos que es 0.7. ¿Por qué 0.7? Porque sabemos nosotros que todo lo que está encima de esta recta, que es digamos, la balanceada, aquí todo esto falla por compresión y la parte inferior falla por tracción. Ahora, adicionalmente, aquí hay un nuevo aplastamiento, este de aquí. ¿Qué valor le corresponde a este de aquí? Le corresponde a 0.8, está bien, phi, por P sub 0n. ¿Por qué 0.8? ¿De dónde salió ese 0.8? Vamos a ponerlo por aquí. Habíamos visto que existe un factor, hay un factor, ¿no es cierto?, que depende si tenemos un estribo, ¿no es cierto?, o usamos una espiral. Cuando tenemos un estribo, sabemos que existe un recorte del 80%, ¿sí? 0.8. Y si es que usamos una espiral, el valor será 0.85, ¿cierto? Eso lo vimos en la parte teórica. Ese factor es para considerar la certeza de este valor de aquí, ¿no es cierto? Es decir, este es un valor ideal, pero sabemos que el comportamiento del espiral es mucho mejor que el estribo. Por lo tanto, el recorte será, en el caso del espiral, solo el 15%. Me quedo con el 85%. Y en el caso del comportamiento del estribo, sabemos que su comportamiento es un poquito, digamos, débil, y entonces se le retira un 20%. Finalmente, entonces, ahí tendríamos esa primera parte. Aquí, ¿no es cierto?, este factor
se le reduce al 70%, o sea, por 0.7, y en la parte inferior tendríamos el T sub U, ¿no es cierto? Y el T sub U ya sabemos que es phi por el T nominal, ¿no es cierto? Pero en este caso el phi corresponde a un valor de 0.9, ¿está bien? De 0.9. Y allí tendríamos entonces esquemáticamente un diagrama con la parte nominal y la parte de diseño, ¿no es cierto? Este es el diagrama de integración de diseño o último, ¿está bien? De diseño o último, y este sería el diagrama de integración nominal. Ahí tenemos los dos esquemas entonces. Quiere decir que alternativas para preguntar pueden haber varias. Como ya observamos aquí, ¿no es cierto? Aquí no nos piden, solamente nos piden el diagrama de integración nominal, ¿de acuerdo? Entonces, usted lo que tiene que hacer es subrayar qué le piden, ¿no es cierto? Vamos así subrayando, reconocer la información que me están brindando, ¿está bien? Y sobre esa base, pues reviso qué debo realizar, qué puntos voy a desarrollar. De tal manera entonces que aquí, en este caso, pues esta es una columna, digamos, rectangular, ¿no es cierto? Y lo que nos piden aquí, fíjese, si lee usted bien, dice con el refuerzo indicado con respecto, ojo, con respecto al eje de flexión con mayor resistencia. Ojo con esto. ¿Qué significa esto? Esto también hay que leerlo, hay que subrayarlo, ¿no es cierto? Con respecto al refuerzo indicado que está aquí, con respecto al eje de flexión de mayor resistencia. ¿Cuál es el de mayor resistencia? Pues obviamente estamos en la posición ideal, es decir, donde tenemos mayor longitud, ¿está bien? Mayor de longitud en la base. Entonces yo tengo 60 centímetros y entonces esa es la dirección de mayor resistencia. En la dirección transversal de 40 sería la de menor resistencia o la más crítica, ¿no? Entonces hay una diferencia entre lo que nos pidan, porque es posible también que nos digan con respecto a la menor resistencia y tendríamos que trabajar en la sección transversal, ¿de acuerdo? Entonces es un trabajo totalmente distinto y obviamente en la dirección de 40 centímetros aquí tendríamos, digamos, una menor capacidad del diagrama de interacción, ¿ya? Entonces aquí recordarles a ustedes que naturalmente en el texto va a aparecer las características de la sección, de lo que se solicita, y lo único que puedo decirles es que ustedes deben realizar un diagrama exactamente el que se le pide. Si usted hace otro diagrama, obviamente sabe el procedimiento, pero no responde la consulta que se está haciendo. ¿Está bien? Entonces, si usted hace más de lo que se le pide, es decir, se le pide el diagrama de interacción nominal y usted encuentra hasta el diagrama de diseño o último, simplemente va a estar bonito, va a estar bien, pero no se va a calificar. Entonces, en buena cuenta, usted no estaría optimizando su tiempo, es decir, estaríamos perdiendo el tiempo. En todo caso, ese tiempo puede emplearlo para revisar otros ejercicios si usted está seguro de lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, por eso es importante la lectura para que usted tenga a la vista, llamémosle así, una característica de un problema no solamente bien resuelto, sino optimizado en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, a tener cuidado en ese sentido. Otro ejercicio que podríamos visualizar, mire, ve, aparte de este ejercicio de aquí, lo puedo presentar en este lado. Aquí, por ejemplo, este es otro ejercicio de otro ciclo. Y si bien es cierto que hay algunas preguntas teóricas en la primera parte, ¿no es cierto? Las voy a dejar ahí. En realidad, ya no se está utilizando preguntas teóricas para el examen final, solamente ejercicios directos. Aquí, por ejemplo, en este caso, fíjense, en el punto número 4, y también que vale 4 puntos, nos pide construir, a ver, perdón, tenemos una consulta, un segundito. Dice, ¿puede proyectar las diferentes piezas? Sí, sí, ya, un ratito, vamos a ir por partes entonces. Bueno, el primero es este de aquí, ¿no es cierto? Luego, lo que hemos planteado es tener cuidado con los diagramas, que es lo que se nos pide. Aquí tenemos todas las ecuaciones que se necesitan, ¿está bien? Y ahora les estoy indicando que aquí tenemos una pregunta de las mismas características. Aquí de tal manera que nos piden, fíjense, que construyamos, ¿no es cierto?, un diagrama de interacción nominal y de diseño. Ojo con esto, acá nos piden entonces los dos diagramas que estamos simulando hace un momentito, ¿no? Para una F'C 280, una FI 4200, un recubrimiento libre. Un recubrimiento libre o recubrimiento de 4 centímetros equivale a lo mismo, o sea que no debemos interpretar otra cosa.
Y al mismo tiempo, aquí fíjense, hay que entender qué es lo que está sucediendo. Aquí fíjense, en la parte inferior nos dice que vamos a emplear un estribo de media en todo el entorno, un estribo de media. Luego tenemos dos estribos atravesados de 3/8 y todo esto a 150 milímetros. Esto tiene unas 12 barras de 1 pulgada, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que trabajar sobre un valor de D' que ya no va a ser 6 centímetros, sino hay que evaluarlo. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué valores voy a tomar si me aparece todo esto? Ahorita lo vamos a analizar, ¿ya? Ahorita lo vamos a analizar. Continuamos con la pregunta y nos dice aquí, como mínimo deberán estimar los siguientes puntos. Es decir, si usted le pone como mínimo, no haga más de lo necesario, ¿cierto? Entonces le pide el de máxima compresión, ya lo sabemos hacer, el de máxima tracción también lo sabe hacer, el punto balanceado, claro que sí, y dibujar, ¿no es cierto?, el gráfico. ¿Está bien? Entonces vamos a interpretar este D', porque en realidad aquí no es solamente que me diga, ah, ya, a 4 centímetros del cubrimiento libre, sino que tengo que ver e interpretar esto que está aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hacerlo esto, como siempre, en la otra plataforma que nos permita aquí visualizar este esquema, ¿ya? Entonces, fíjense, voy a hacerlo por aquí, entonces, por aquí lo podemos hacer, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo rápidamente, como les dije al principio, perdonen los gráficos, quiero hacerlo rápido, y la idea es que podamos trabajarlo también así, ¿ya? Un segundito, vamos a hacer esto por aquí, y por acá también, ¿no? Vamos a hacerlo así, como os dije, groseramente, pero la idea es que los tengamos a todos, ¿ya? Así. Primero la de las esquinas, ¿está bien? Luego lo de los centrales, ahí. Y ya está. Bueno, eso es lo que está sucediendo, ¿no? No voy a dibujar solamente la parte del borde inferior, ahí, para considerar las distancias. Entonces, el D' es este valor de acá, ¿no es cierto? Este valor es el D' tanto a la izquierda, a la derecha, como en la parte superior, ¿no? En cualquiera de los extremos esto es D'. ¿Está bien? D' por aquí, D' por acá. Ahora, en la figura nos dice que nosotros vamos a emplear, aquí está, un estribo de media más 2 de 3/8. ¿Está bien? Entonces, 1 de media más 2 de 3/8. Bien, veamos entonces. Voy a colocar por aquí un estribo de media, ¿no es cierto? Un estribo de media más 2 estribos, y lo ponen así, verticales, de 3/8. ¿Está bien? Y esto, vamos a ponerle 2 puntos, cada 15 centímetros, ¿no? Así. Por lo tanto, entonces, si yo quiero analizar eso, ¿no es cierto? Debo irme a la parte precisamente aquí, ¿no es cierto? Aquí, para analizar eso de ahí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos ahí? Tendríamos, voy a hacer un poquito más grande, ¿cierto? Ahí está. Ahí está, ¿no es cierto? Lo primero que tendríamos sería el recubrimiento. Este recubrimiento es 4 centímetros, ya nos lo dijeron. Esta distancia de aquí le corresponde a el diámetro de media. ¿Está bien? ¿Por qué el diámetro de media y no el de 3/8? Porque precisamente el de borde, este de aquí, es el exterior. ¿Está bien? Acá dice 2 de 3/8, que son los centrales, lo he puesto de color verde. Y luego tendríamos este radio, ¿no es cierto? Este radio de aquí, que le corresponde a las 12 barras de 3/4, si no me equivoco. Ahorita vamos a verificar esto. Está bien aquí. Un segundito, ahí está. Ah, perdón, 2 de 1 pulgada. 12 de 1 pulgada. Muy bien, vamos a revisar entonces y vamos a corregirlo. Aquí, entonces vamos a cambiar este 12 de 1 pulgada. Bien. No hay problema. Entonces vamos a ponerle ahí 12 de 1 pulgada. Por lo tanto, aquí tendríamos el radio de 1 pulgada, o sea, la mitad de 1 pulgada, ¿no? Un diámetro de 1 pulgada entre 2, ¿no es cierto? Así. Entonces, esta distancia de prima va a ser 4 centímetros, ¿cierto? Más 1.27 más 1.27, ¿no? Que sería la mitad de 2.54, 1.27. Y esto representaría entonces el D'. ¿Por qué es importante esto? Porque ya nos están dando todos los datos, ya no puedo colocarle 6 centímetros, porque aquí tendríamos entonces este D', nos saldría, son 6,54, ¿cierto?
654 si no estoy equivocado. Muy bien, y a partir de eso ya podemos deducir las expresiones que tenemos a continuación. ¿Listo? Muy bien. Podemos aprovechar algo aquí, fíjense, para entender algunas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué se le pone esos dos estribos en medio, atravesados? ¿Está bien? Y la razón la vamos a poner un poquito más acá abajo para entender qué es lo que está sucediendo. Mírenme. Aquí primero voy a dibujar el emborde nada más, ¿ya? El borde nada más, ¿sí? Y vamos a colocar aquí las cuatro barras de borde, ¿ya? Las 4 barras de borde, ahí está, ¿no? Las 4 varillas nada más. Y luego voy a colocar solamente las dos centrales aquí, ¿no es cierto? Tanto horizontal, más pequeña lo voy a dibujar para que nada más se observe, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos sería lo siguiente. Esta distancia total, ¿no es cierto? Menos esta de aquí, esta interna, nos daría, si nosotros asumimos 6,54, ¿de acuerdo? 6,54. Y la longitud total de esa barra, de esa columna era de 60, si no me equivoco. Sí, 60, ¿está bien? De 60. Entonces tendríamos 60, ¿no es cierto? Menos 2 veces por 6,54. Y esto es 46, vamos a anotarlo aquí, 46, 92 centímetros. Esto de aquí incumple con la norma establecido, reconociéndose de que en el caso, lo voy a poner en rojo, sabemos ya, esto nos va a ayudar en el corte, sabemos que esta distancia, ¿no es cierto? Esta distancia, ¿entre quién? Entre, digamos, la rama vertical, esta es la rama vertical de la izquierda y la derecha, esto tiene que ser menor o igual a 350 milímetros, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra eso? Vamos a la norma, ¿sí? Vámonos a la norma, capítulo 21, ¿no es cierto? Está un poquito más abajo, lo vamos a llevar, eso en las columnas representaría la 21, 21.5, ¿no es cierto? La 21.5, vámonos un poquito más abajo, la 21.5, 21.6. Acá está, requisito para las columnas, dual tipo 2. Entonces aquí tendríamos, fíjense, aquí está, ¿no es cierto? Vamos a darle un poquito más de, aquí está, ¿no es cierto? Fíjense, acá nos dice, la distancia centro a centro transversal eje el elemento entre las ramas de los estribos cerrados de confinamiento o múltiples, o entre grapas suplementarias, HX, no debe exceder los 35 centímetros o 350 milímetros medidos centro a centro. Quiere decir que en este caso, nuestro problema, ¿no es cierto?, excede en ese valor. Por lo tanto, lo conveniente sería colocar una grampa, ¿no es cierto? Una grampa podría ser en este lado de aquí, y eso nos daría la mitad de la distancia, ¿no es cierto? Menos de la mitad de la distancia, por un lado. Entonces, como estas distancias están repartidas exactamente en el mismo valor, tendría que dividir 46.92 entre 3, ¿no es cierto? Y el doble de eso por 2 nos daría uno de 31 y tanto. Entonces, hay dos alternativas. Miren, lo vamos a hacer de este lado, ¿ya? Vamos a hacerlo del lado horizontal. Hay dos alternativas. Podríamos colocar una grapa así, ¿no es cierto? Una grapa así. Y otra grapa así, ¿no es cierto? Así. Podríamos colocar así. Pero ustedes comprenderán que colocar una grampa en términos prácticos, o sea, ya constructivos, no es muy apropiado. Lo mejor sería en este caso colocar un estribo adicional, es decir, un estribo, ¿no es cierto?, que cierre esta parte, ¿no es cierto? Y eso sería más útil y de la misma manera entonces se tendría que hacer en el sentido horizontal porque también no cumpliría este valor de aquí, un mínimo, o sea, menor de 350 milímetros, y tendremos que realizar esa versión. Entonces, esa es la razón por la cual usted tiene esta expresión que no solamente debe entenderla constructivamente, sino también desde la perspectiva del diseño. Y claro, está aplicado bajo el criterio de la norma 060 para el diseño por corte en columnas, ¿ya? Entonces, mientras sea posible, vamos a ir correlacionando, como dije hace un momentito, correlacionando la norma 060, no solamente pensando en el diagrama de interacción, ¿no?, que es el primer problema, sino reconociendo que existe relación con el diseño por corte y en ese sentido se tendrá que tomar en cuenta no solamente para, digamos, hacer el diagrama de interacción, sino en el diseño por corte, usted comprenderá, y creo que fácilmente casi la mayoría puede decirme, que cuando hallamos el BDS, ¿no es cierto?, y queremos hallar el ADB,
Si ustedes recordarán, solamente para que recuerden, a ver si después hacemos algo de ejercicio al respecto, ¿no? Si tuviéramos este caso, ¿no es cierto?, y estuviéramos hallando la distribución S sub 0, esto sería A de B por el FI por D sobre B de S, ¿no es cierto? Y en ese sentido, aquí debemos reconocer claramente que este A de B representa, ¿no es cierto?, el número de veces que corta la varilla de estribo. Y si ustedes se dan cuenta, horizontalmente y verticalmente ya la historia cambia, es decir, horizontalmente tengo 1, 2, 3, 4. Y esto representaría 4 veces ¿qué diámetro? Bueno, 2 veces el diámetro de media y 2 veces el diámetro de 3 octavos. ¿Está bien? Por favor, eso tenerlo en cuenta. Entonces aquí tendríamos 2 veces el área del acero de media, ¿no es cierto?, y más 2 veces el área del acero, bueno, el área del acero de 3 octavos, ¿no? Para tener la referencia del caso. Entonces, no solamente es importante normativamente, sino también para la determinación de la distribución del acero en la zona de confinamiento, ¿no? Así. Muy bien, entonces, todo esto podemos deducir o digamos, interpretar de un gráfico, ¿no es cierto?, que proviene naturalmente de un diseño final o propuesto, ¿ya? Así. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Aquí sucede exactamente lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, esta presentación, ¿no es cierto?, de esta sección, tiene ese confinamiento en la parte central con un estribo adicional, pues lógicamente bajo el mismo criterio. Más no así en el término vertical, porque en el término vertical, si solamente tuviéramos 6 centímetros, por ejemplo, tendríamos 6 y 6 son 12, 12 de 40 serían 28. Entonces, siendo esa distancia menor que 35 milímetros, no necesitaríamos ni siquiera una grapa para, digamos, resolver nuestro problema que nos, digamos, plantea la norma en ese sentido, ¿no? Tanto lo hace en forma vertical como en forma horizontal. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si hasta acá tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, señores. Muy bien. Claro, profesor. Perfecto. Ya, para los que no son mis alumnos, bueno, normalmente yo utilizo en la parte inferior por si acaso, fíjense, si estamos de acuerdo, utilicen una chapita de color verde, ¿está bien? Así es. De acuerdo. Y si no, levanta la mano. A ver, Jean Paul, ¿tiene una consulta? ¿Qué es lo que desea que comparta? Ah, sí, por supuesto. Se está grabando esta versión y lo que vamos a hacer es pedirle a la coordinación del área para que pueda compartir este enlace. Sí, no hay ningún problema, ¿ya? Listo. Continuamos entonces. Ok. Muy bien, entonces, fíjese, aquí tenemos un claro segundo ejercicio, llamémosle así, con las mismas características. Y créanme que en el caso del examen que está próximo a rendirse de parte de ustedes, tiene pues una característica muy similar porque naturalmente el objetivo es el mismo, ¿no es cierto? El objetivo, ¿qué es? El objetivo es que el alumno sea capaz de resolver un diagrama de interacción en sus conceptos básicos, ¿no? No le pedimos que construya todo el diagrama, pero por lo menos los puntos principales, y para eso hay que tener la agudeza de ver qué es lo que nos piden, qué es lo que nos solicitan, qué es lo que me dan de datos y a dónde apunto con esto, ¿no es cierto? Así a determinar el diagrama de interacción. Bien, vamos a una segunda pregunta que naturalmente también preocupa a muchos, ¿no es cierto? Que es el diseño por corte en vigas, ¿no es cierto? Aquí tenemos una alternativa, diseño por corte en vigas, con las cargas respectivas, ¿cierto? Y con el diseño del mismo, ¿está bien? ¿A qué me refiero con el diseño del mismo? O sea, tendremos aquí nosotros el acero, ¿no es cierto?, realmente colocado. Es decir, una vez que nosotros trabajamos las características, ¿no es cierto?, las características de la sección, bueno, en este caso se ha excedido en esta está la vista en planta, ¿no es cierto?, en planta de la viga. Aquí está la viga con su carga repartida, tanto la carga muerta como la carga viva, y aquí ya el diseño de esa viga con sus aceros realmente colocados. ¿Qué significa esto? Que cuando me piden a mí, ¿no es cierto?, acá me dicen que para la viga de concreto armado correspondiente a esto, ya todo esto es una información previa, vamos a la pregunta, ¿no es cierto?
nos piden determinar, aquí está, un ratito, con todo esto, aquí está, pero no aparece la pregunta. Bueno, este es diseño por corte, ¿no? Nos piden el diseño por corte, es decir, los estribos. Entonces, nosotros debemos reconocer que las características de diseño por corte, ¿no es cierto? Para una viga que pertenezca al dual tipo 1 o dual tipo 2, exige que lo hagamos con un diseño por capacidad. ¿Y qué cosa es el diseño por capacidad? Tomar en cuenta el acero por flexión realmente colocado. Es decir, cuando nosotros diseñamos, llegamos a una cuantía y a un acero requerido, pero no necesariamente existe esa área de acero requerido en términos de barras, ¿no es cierto? Nosotros tomamos las barras de acuerdo a las características más cercanas al área a cubrirse. De tal manera que en función de esa característica, nosotros empleamos obviamente un acero definido. De tal manera entonces que eso va a ser algo común en realidad. ¿Por qué razón? Porque naturalmente este pórtico, esta viga, perdón, pertenece a un pórtico, aquí está muy claramente, ¿no es cierto? Dice aquí la viga de concreto armado que corresponde a una edificación con sistema resistente a fuerzas laterales de pórticos. Eso significa que esta viga pertenece a un sistema, ¿no es cierto?, de resistencia lateral, ¿de acuerdo? Así. Si es que es así, entonces la norma 021 es directa, ¿no es cierto? Aquí nos dice claramente el diseño por corte y lo vamos a, aquí está, ¿no es cierto? Fíjense. En ese sentido aquí, ahí está, ¿no es cierto? Cuando hablamos nosotros de diseño por capacidad, estamos hablando de que, permítame un segundito nada más, el alcance se da para sistemas estructurales, por ejemplo, de pórticos, ¿está bien? Pórticos y sistemas de duales, ¿no? Y sabemos que existe dual tipo 1 y dual tipo 2, y el criterio entonces está aplicado para estos pórticos resistentes. Y bajo ese criterio entonces nosotros tenemos que considerar que el efecto, aquí está, para el caso del dual tipo 1, ¿no es cierto? El efecto ha de considerarse en función de dos aspectos, ¿no? Es decir, el BU, voy a ampliar un poquitito más, aquí estamos, el BU, el B último, ¿no es cierto?, del diagrama final envolvente, tanto para la izquierda como para la derecha, requiere que nosotros consideremos dos aspectos. El cortante estático, claramente se nota que es el omega L medio, ¿cierto? Es el cortante estático, más este cortante plástico, ¿no es cierto? Este cortante plástico, en el caso del dual tipo 1, corresponde al momento nominal, izquierdo y derecho, tanto en el sentido horario y el sentido antihorario, ¿no es cierto? Y esa combinación nos permite garantizar que el sistema falle por capacidad. ¿Qué es el diseño por capacidad? Que falle primero por flexión y no por corte. ¿Por qué queremos que falle primero por flexión y no por corte? Pues obviamente el diseño por flexión es una falla dúctil, ¿está bien? Y el diseño por corte es una falla frágil. Entonces, naturalmente, se propone a través de la norma como una exigencia que el diseño sea por capacidad, y ese diseño por capacidad incluye el momento nominal del acero realmente colocado, ¿está bien? Eso es algo que ustedes ya deben haberlo trabajado con sus profesores. Eso significa entonces que nosotros en este ejercicio, ¿no es cierto?, nos vamos a trabajar la característica que se suscita en las caras de las vigas a la izquierda y a la derecha, considerar y revisar el acero que llega a esos extremos y considerar la determinación del momento nominal, ¿cierto? El momento nominal, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, veamos un ejemplo como para tener la referencia de lo que estamos hablando, ¿ya? Permítanme ir a esta plataforma. Está bien, un ratito, por aquí tenemos diseño por corte en vigas, claro que sí, ¿no es cierto? Así. Aquí, miren, en algo muy sencillo, ¿está bien? Muy sencillo. Aquí tenemos de la misma manera que hemos visto el caso anterior, una viga con su carga, ¿no es cierto? Y aceros pertinentes. Eso quiere decir que nosotros hemos de considerar no solamente el cortante estático, que es este de aquí, ¿no es cierto? El cortante estático no es otra cosa que las reacciones, ¿no? Aquí lo tengo, 7600, 7600 de un lado y del otro lado. Este es el cortante estático. Sin embargo, nosotros hemos de determinar el momento nominal de la izquierda y de la derecha en el sentido horario y antihorario, tal como aparecen de color rojo y de color azul. De tal manera que existen dos casos, ¿no es cierto? Un momento nominal en el sentido antihorario, está bien, que me genera un cortante,
y un caso 2 en el sentido horario, que me genera el mismo cortante, ya que los momentos en este caso son iguales. Ese momento nominal nosotros ya lo aprendimos a calcular en la primera parte. Aquí tenemos nosotros un ejemplo muy sencillo también para determinarlo, y son ecuaciones muy básicas que plantean las ecuaciones de Whitney, ¿cierto? El aporte de Whitney es muy valioso, por lo tanto, aquí en ese sentido, aquí esta ecuación nos determina el momento nominal. Momento nominal que parte de reconocer cuál es el acero en la zona de tracción, sin considerar en la zona de compresión el acero, solamente el concreto. De tal manera entonces que si combinamos esos dos aspectos, es decir, el estático más el caso 1 o el estático más el caso 2, lo que generamos es una envolvente, ¿no es cierto? Un envolvente. ¿Con cuál vamos a trabajar? Pues con el triángulo, perdón, superior o inferior más crítico. En este caso, siendo ambos iguales, trabajamos con uno de ellos. Sin embargo, no debemos tomar el cortante máximo como el cortante último. ¿A qué me refiero con esto? El cortante máximo de esta envolvente corresponde al cortante a la cara de la columna, ¿está bien? A la cara de la columna, tanto en su extremo izquierdo como el de la derecha. Sin embargo, sabemos perfectamente que la falla se produce a una distancia de, o sea, es el peralte efectivo de, entre comillas pongo, ¿no es cierto?, una distancia de la cara, ahí encontramos el BDU. Y ese BDU entonces lo podemos hallar de varias maneras, ¿no? Una manera es en base a una función lineal, ¿no es cierto?, descendiente, ahí está, descendente, perdón, y otra alternativa podría ser mediante una relación proporcional de triángulos, cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Y una vez que tengamos ya claramente definido cuál es ese valor de BU a una distancia D de la cara de la columna, y considerando el BDC, que es 0.53 raíz cuadrada de F'C, BW por D, podemos hallar el BDS, ¿no es cierto? Ojo, no nos olvidemos que el BDS es el BDU entre phi, siendo phi en el contexto 0.85, menos el BDC tendríamos el BDS. Y con esto entonces ya podríamos plantear, ¿no es cierto? Con esto ya podríamos plantear, ahí lo podemos dejar un momentito, ya podemos plantear el S sub 0, ¿no es cierto? Donde el S sub 0 ya sabemos que es el A de B, y en este caso, teniendo un estribo muy sencillo, es decir, solo un estribo, tendríamos 2 por 0,71, que es el área de del área del acero de 3 octavos, ¿no? Esto es el FI por el peralte efectivo y sobre el BDS en kilogramos. Y eso nos da una primera referencia. Y lógicamente aquí tendríamos las consideraciones de la normativa en cuanto a su aplicación, ¿no es cierto? Y ya sobre esa base ya podemos nosotros plantear, ¿no es cierto?, la distribución. No nos olvidemos que en el caso de las vigas, ¿no es cierto?, en el caso de las vigas, en este caso es dual tipo 1 y aplicaremos las características normativas del dual tipo 1, ¿no es cierto? ¿Dónde lo encontramos eso? Está en la norma, ¿cierto? Perdón, aquí en la norma. Y en la norma, permítanme un segundo nada más para comparar. Este es el detalle del refuerzo para el dual tipo 1, para vigas y columnas. Entonces, tenemos una normatividad al respecto. Aquí está. Aquí está la normatividad, ¿no es cierto?, para considerar este caso es de las vigas, ¿cierto? Así, entonces, bastará con considerar esto. Hay una diferencia y que debemos hacerla notar entre dual tipo 1 y dual tipo 2. Fíjense, aquí voy a resaltarlo un poquitito. Dice, el primer estribo, ojo, el primer estribo, este primer estribo de inicio, cerrado de confinamiento, debe estar a no más de 10 centímetros de la cara del apoyo. Ojo, el primer estribo va a 10 centímetros. Esto es dual tipo 1, ¿está bien? La 21.4, voy a marcarla también, la 21.4, esta de aquí, es dual tipo 1. Y fíjense, en la 21.5, un segundito, en la 21.5, un poquitito más acá, ya, acá está. Para el dual tipo 2, también para las vigas, ¿está bien? También para las vigas, aquí me dice que el primero, ¿dónde estamos? Acá está. El primer estribo, ahí está, lo voy a resaltar. El primer estribo se encuentra a 5 centímetros de la cara del apoyo, ¿no es cierto? Entonces, tomar en cuenta esto. Si es dual tipo 1, 10 centímetros el primer estribo. Dual tipo 2, el primer estribo a 5 centímetros, ¿no es cierto? Está muy claro aquí. Y claro, aquí están las características del desarrollo en cuanto a su consideración, ¿no?
Esto sería dual tipo 2 y el otro sería el dual tipo 1. Voy a regresar aquí para aplicar y hacer la comparación, ¿no? Ahí está. De cuartos 10 veces el diámetro, 24 veces y 30 centímetros. Entonces vamos a revisar aquí. Aquí sería dual tipo 1. Ajá, acá está, ¿no es cierto? Ahí lo tendríamos, ¿no es cierto? De cuartos, 10 veces el diámetro de la barra, en este caso de 5 octavos, ya que estamos trabajando con eso. 24 veces digamos, el diámetro de la barra del estribo, que es 0,95, y 22, bueno, 30 centímetros, ¿no? Eso es lo que disponemos aquí, ¿no? Comparando con esta, así. Entonces, hay que tener nada más cuidado en aplicar las consideraciones, ¿no? Aquí tendríamos otro ejemplo, en el caso de una viga, ¿no? De manera continua, ¿no es cierto? Se toma un tramo y consideramos aquí las características, hacemos el mismo proceso, ¿no es cierto? El mismo proceso, determinamos el momento nominal en cada dirección y luego determinamos el valor del cortante plástico. Ahora, en algunos ejercicios es posible, ojo con esto, es posible que también tengamos, dado los resultados del análisis, ETAP, SAP, cualquiera de ellos, también tengamos el cortante de sismo. Entonces, ¿qué significa esto que tengamos el cortante sismo? Fíjense, por un lado tengo aquí este dato que es el cortante a la cara de cada uno por carga muerta, carga viva, pero también de carga de sismo. Y como resultado en forma paralela por capacidad, ¿no es cierto?, tengo un cortante plástico, el cortante probable de rotura de 6,93. La pregunta está, ¿y cuál voy a emplear? ¿El cortante de sismo o el cortante plástico o el cortante probable de rotura? Pues obviamente el mayor de los dos, ¿está bien? Entonces, cuando tengamos esta confrontación, si esa es la palabra, entonces usaremos naturalmente el cortante mayor. En este caso, en este ejercicio, se observa aquí que usamos, en vez del cortante plástico que hemos analizado y que hay que proponerlo, hay que resolverlo, emplearemos el cortante de sismo, ¿no? Que es el mayor, ¿ya? Y a partir de ahí, bueno, se resuelve toda la situación problemática como ya lo conocemos, ustedes lo conocen, yo creo mejor que yo, bueno, y ahí está todo el proceso que normalmente seguimos para responder finalmente a un proceso de refuerzo por cortante, y esto cuando un diseño por capacidad, ¿ya? Entonces, no perder el punto de vista, el diseño por capacidad no se exige entonces un mayor refuerzo para que primero falle por flexión y luego falle por cortante. En ese sentido, si yo tengo un cortante, aquí creo que lo tengo un poquito más claro, aquí, permítanme un segundo, aquí está, ¿no es cierto? Aquí está resumido todo. Si nosotros tenemos el dual tipo 1, vamos a emplear un cortante plástico que no es otra cosa que la suma del momento nominal izquierdo y derecha entre la longitud neta, ¿no es cierto? Más, obviamente, más el cortante estático. Y si tenemos un dual tipo 2, ya no trabajaremos solamente con el momento nominal, trabajaremos con el momento probable de rotura a la izquierda y a la derecha. ¿Y qué cosa es el momento probable de rotura? Pues es simplemente el 25% adicional del momento nominal, ¿no? Es decir, 1,25 por el momento nominal se ve incrementado y a eso le agregaremos el cortante estático. ¿De acuerdo? Así. Muy bien. Entonces yo creo que esto ustedes ya han trabajado, simplemente estamos haciendo un refresh de todo lo que debemos tener cuidado para analizar y trabajar con las características del diseño por corte. Muy bien, regresemos entonces a nuestros ejercicios. Aquí está. Quiere decir entonces que ante una eventualidad de este tipo de ejercicios debemos analizar con cuidado qué es lo que me están pidiendo. Fíjense, en este caso, ¿no? Aquí, bueno, se separaron por apellidos, ¿no es cierto? Para distintos valores del peralte y ancho de la viga. Y bueno, con las características de las cargas y la sección, ya cada uno podía desarrollar uno de los ejercicios, ¿no? En este caso, siendo la prueba para alumnos en forma presencial, va a ser una sola alternativa, ¿no? Para resolverlo, digamos, en forma presencial. Sin embargo, en términos de presencia, digamos, de prueba virtual, sí habrán alternativas que vamos a proponerlas en el examen. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí tendríamos nosotros las características de una viga, de diseño por cortante en vigas. Muy bien, no sé si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta. Perdón si voy un poquito rápido, pero a mí me preocupa que no nos vaya a alcanzar el tiempo
por lo menos para conversar sobre lo que estamos trabajando. Sí, bueno, no, miren, a ver, buena pregunta, buena pregunta. Si el formulario se va a entregar antes de la prueba, eh, he visto sí que hay algunos criterios para que eso se dé antes, para que las fórmulas que les faltan, ¿no es cierto?, ustedes se las puedan aprender, por lo menos para tener esa referencia. Vamos a proponerlo eso en la reunión del equipo para ver si es que eso es factible o cómo lo resolvemos, ¿ya? Entonces, está bien, voy a llevar esa inquietud, ¿no es cierto? Voy a llevar esa inquietud para poderlo plantear y en función de lo que decida el equipo de profesores, se dará respuesta a esa inquietud. Me parece razonable, ¿ya? Ok, no sé si tenemos otra inquietud. No tenemos nada más, listo. Bien. Vamos a una siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Vamos a una siguiente pregunta. Ahora, ejercicios, sí, realmente hay, miren, ve, aquí planteamos este ejercicio, ¿no es cierto? De la parte de diagrama de integración, aquí podemos ver otro ejercicio que es similar al caso anterior, ¿no es cierto? Así. Y eso sería diseño por corte, ¿no es cierto? Diseño por corte. Y en este caso, a ver, veamos qué sucede en esta prueba, ¿no es cierto? De hace 2 ciclos, 3 ciclos. ¿Qué sucede en la siguiente pregunta? Aquí tenemos entonces el diseño de una columna, ¿no es cierto? Una columna 60 por 60, verificando su condición biaxial, ¿no es cierto? Con respecto al análisis estructural. Sabemos perfectamente que, por un lado, las fuerzas que recibimos son siempre lineales, es decir, en la dirección X, en la dirección Y, por decirlo de una manera, y pues trabajamos a veces de alguna manera muy limitado en una dirección. Sin embargo, sabemos perfectamente que la realidad es biaxial, o sea, al mismo tiempo. Eso es biaxial, al mismo tiempo. Entonces, Bresler, ¿no es cierto?, tuvo una excelente idea de tener una alternativa de verificación. Recuerden, las ecuaciones de Bresler no son de diseño, sino son de verificación. Por eso se habla de la verificación por condición biaxial. Sin embargo, adicionalmente a esto, sabemos perfectamente que nosotros tenemos también, adicionalmente a la característica de la doble direccionalidad de las cargas, también tenemos que tener en cuenta el criterio de esbeltez. Y cuando hablamos de esbeltez, no solamente hablamos de una columna independiente, sino hablamos de una columna que pertenezca a un pórtico resistente, ¿de acuerdo? Que pertenece a un pórtico resistente. Y ese pórtico resistente puede ser un pórtico arriostrado, no arriostrado. ¿Qué significa que sea arriostrado o no arriostrado? Significa que tiene mayor o menor desplazamiento. Entiendo de que como no se ha llevado el curso de sismoresistencia, de repente existe cierta limitación. Pero nosotros ya habíamos planteado un criterio, ¿no es cierto?, que es el índice de estabilidad entre piso, el cual nos permite reconocer si es que bajo ciertos parámetros, reconocer si una columna va a tener el efecto de esbeltez o no lo va a tener, ¿no es cierto? Es decir, si vamos a considerar el efecto de esbeltez, habrá que pensar en lo que llamamos el análisis de segundo orden. ¿Y qué cosa es el análisis de segundo orden? Pues es el segundo incremento para los momentos. Si es que no excede un valor del índice de estabilidad entre piso, significa que tenemos un pórtico, o sea, la columna pertenece a un pórtico arrastrado, y eso implica de que la columna va a trabajar sustancialmente por la primera, digamos, primer orden. ¿Y cuál es el primer orden? Las combinaciones de carga, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, aquí ustedes fíjense, aparte de las cargas, ¿no es cierto?, en cada sentido, no solamente considerando carga muerta, carga viva y carga de sismo, en cada dirección de eje, que es una forma de presentar y habría que sacar esos datos de allí, también nos dan una tablita, ¿no es cierto?, en el cual podemos verificar que existe el delta DNS y el delta DS. La pregunta es muy clara aquí. ¿Cuál de los dos índices vamos a utilizar para identificar si tenemos efecto de esbeltez o no? Pues eso lo vemos a continuación, ¿ya? Aquí, fíjense, de la misma manera, pero para el diseño por corte. Bien, vamos a tratar de explicar esto de aquí, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer, por supuesto. A ver, vamos antes de irnos a ese ejercicio. Aquí teníamos otro ejercicio de la misma característica, ¿no? A ver, veamos por aquí, si no me equivoco. Ahí está, mire, aquí tenemos otro ejercicio de un modo similar.
En este caso, para estimar la cuantía requerida, ¿no es cierto? Para estimar la cuantía requerida para una columna, ¿no es cierto? Considerando de 70 por 70 sometida a estas cargas, carga axial, MX, MDI, y aquí también de la misma manera, ¿no es cierto? Aquí se le sugiere revisar en este caso qué sucede con la aplicación del efecto del desveltez o no aplicarlo. Entonces, habrá que considerar si lo vamos a tomar en cuenta en la dirección X o en la dirección Y, o simplemente no lo vamos a colocar, ¿de acuerdo? Así. Entonces, esas características están dadas en la situación problemática a la cual usted tiene que interpretar, independientemente, ¿no es cierto?, de la verificación por condición biaxial, que de todas maneras lo va a hacer, ¿no es cierto?, con o sin esbeltez, lo va a tener que hacer. Tenemos que tener en cuenta entonces que vamos a reconocer en una primera etapa si es que la columna pertenece a un pórtico arrastrado o no arrastrado, tendrá efecto esbeltez o no tendrá el efecto esbeltez. Muy bien, vamos a revisar eso entonces precisamente. Permítame un segundo, voy a dejar esto aquí y aquí nos vamos a chequear precisamente eso que estamos comentando, ¿ya? Aquí. A ver, segundito, se nos va el sistema y así que hay que refrescarlo, pero ya bien, ya bien. Muy bien, vamos a hacerlo por aquí entonces, ¿ya? Por aquí yo creo que tenemos suficiente espacio, aquí está. Ya. Entonces, ¿qué significa considerar el efecto de esbeltez? ¿No es cierto? El efecto de esbeltez significa considerar los factores delta ns, entonces voy a poner aquí efecto, ¿no es cierto? Efecto de esbeltez. Significa entonces considerar el efecto del delta de ns y el delta de s, ¿no es cierto? Perdón, el delta de s, ¿ya? El delta de s. Ese delta de s entonces, así está, ¿no? El delta en s y el delta s. Eso significa, pero la pregunta está, ¿cuándo lo vamos a usar ese? ¿De qué manera lo vamos a usar? Entonces, habíamos reconocido que existe un índice, ¿no es cierto? El índice de estabilidad entre piso, ¿ya? El cálculo de este valor realmente no lo vamos a ver ahora porque es un cálculo que nos va a tomar en cuenta, en este caso, la sumatoria, ¿no es cierto? La sumatoria de los PI de encima del elemento por la deriva entre el cortante sísmico y la altura de entrepiso, ¿no? O sea, esto de aquí, bueno, hay datos que usted no podría calcular como es la deriva, ni tampoco el cortante estático. Lo que sí debemos reconocer es que si el valor de Q es menor o igual a 0.06, entonces la columna pertenece a un pórtico, vamos a ponerle así, un pórtico ariostrado, ¿ya? Y si es que es así, entonces no afecta, vamos a poner así, no afecta, ¿no es cierto?, la esbeltez, ¿ya? La esbeltez. Así, no afecta la esbeltez. Sin embargo, si el valor de Q, ¿no es cierto?, si el valor de Q es mayor que nada más, ¿no? Mayor que 0.06 y menor o igual a 2.5, y entonces la columna, podemos decir la columna, pertenece a un pórtico no ariostrado, ¿ya? No ariostrado. ¿Qué significa esto? Entonces significa que sí afecta el efecto Velez, sí afecta. Vamos a poner nada más sí afecta, ¿ya? Sí afecta el efecto Velez. Pero tampoco podríamos saber, ¿y qué significa que afecta o no afecta? ¿No es cierto? Porque eso podría ser de esta manera. Entonces, si no afecta, entonces tenemos caso 1. Entonces, si el Q entonces es menor que 0.06, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? Yo voy entonces a aplicar a mis cargas, voy a aplicar las combinaciones. Las combinaciones, nosotros tenemos la combinación 1, la combinación 2, la combinación 3, la combinación 4 y la combinación 5 como mínimo, ¿no es cierto? Esto es lo que llamamos análisis de primer orden, ¿está bien? El análisis de primer orden. Y acá no lo voy a repetir, pero más o menos para tener una idea, ¿no es cierto? Este es 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva y así sucesivamente todo lo que hemos visto. Entonces, esto es no afectar. Es decir, no afecta significa que solamente voy a hacer análisis de primer orden. ¿Está bien? Ya está.
Si es que en el segundo caso el valor de Q, ¿no es cierto?, es mayor que 0.06, bueno, hay otros casos en que si es mucho mayor que esto hay un problema, pero en este caso, si fuera así, entonces tengo que agregarle a las combinaciones, tengo que agregarle el análisis de segundo orden, ¿sí? De segundo orden. ¿Y qué cosa es el análisis de segundo orden? Bueno, el análisis de segundo orden es incrementar a los momentos incrementados, o sea, eso se incrementa, los factores de delta de NS y delta de S. ¿Y a quién vamos a afectar a eso? Bueno, el delta de NS se afectará al momento de la carga muerta y al momento de la carga viva, mientras que el delta de S se afectará al de la carga de sismo. ¿Está bien? Así. Entonces, es importante saber, o sea, cuál es el valor de Q mediante este criterio básico para saber qué voy a hacer en realidad. ¿Está bien? ¿Qué voy a hacer? Ahora, la pregunta viene, ¿y cómo se relaciona esta información con el Q? Bueno, ya habíamos dicho anteriormente, y eso está en las ecuaciones básicas, ¿cierto? Que el delta de S es igual a 1 entre 1 menos Q, ¿cierto? Esta ecuación la tienen ustedes en la norma, está en el capítulo 10, ¿no es cierto? Ahí está. Y lo podemos revisar. A ver, yo creo que si nos damos un tiempito, lo podemos revisar. ¿Ya? Bueno, revisemos esto de aquí, la norma por acá, y nos vamos al capítulo número 10. Un poquito más acá arriba. Ya estamos. ¿Listo? Capítulo número 10. ¿Dónde estamos? Un ratito. Acá está. Aquí está. Mire, ven. Aquí tenemos lo siguiente. Si usted, vamos a ampliar un poquito más. Si usted observa, el delta de S por ms, aquí está muy claro, el delta de S por ms nos dice que es igual a 1 sobre 1 menos Q por ms. Por lo tanto, esta expresión, ¿no es cierto? Lo podemos, a ver, subrayar un poquito. Ahí está. Entonces, el delta de S es equivalente a 1 sobre 1 menos Q. ¿De acuerdo? De ahí sale esa expresión. Entonces, si nosotros tenemos el delta de S, porque usted recuerde que en los ejercicios que estamos mostrando, fíjese, lo voy a volver a mostrar, aquí me dan de datos el delta de NS y el delta de S. Bueno, aquí hay tres valores o tres paquetes de valores porque estamos trabajando con un efecto múltiple del mismo ejercicio, es decir, para los alumnos que tienen su último dígito entre 0 y 3, tiene estos datos. Para que los que están entre 3 y 6, perdón, sí, pues, bueno, va a esos datos. Y así, ¿no es cierto? Entonces, usted, en este caso, solamente tomaría uno de ellos, ¿no? Un solo bloque, ¿no? Un solo bloque. Entonces, por ejemplo, analicemos el primero, ¿está bien? Analicemos el primero, 1.04, 1.03. Pero como no está en función del delta de NS, tomo el delta de S. El delta de S en este caso es 1.03, ¿de acuerdo? Tomemos entonces 1.03. Entonces, la pregunta sería, si el delta de S es igual a 1.03, ¿no es cierto? La pregunta sería, ¿afecta o no afecta? Entonces, lo que tendríamos que hacer es despejar esta ecuación, ¿no es cierto? Si nosotros despejamos esta ecuación, bueno, lo podemos hacer, ¿no es cierto? Mira, sería 1 menos Q, sería igual a 1 sobre delta de S, ¿está bien? Ahora pasamos a la izquierda, aquí lo voy a hacer, 1 menos 1 sobre delta de S igual a Q, ¿está bien? Por lo tanto, el valor de Q no es otra cosa que el delta de S menos 1 sobre delta de S, ¿está bien? Así, ahí está. Entonces, si delta de S, voy a volverlo a colocar a 1.03, entonces el valor de Q para este caso, estamos hablando de un Q en la elección X o en la elección Y, depende del caso, sería 1.03 menos 1 sobre 1.03. Si usted realiza esa relación, ¿no es cierto?, ese cociente, ¿qué es lo que le va a salir? 0.03 entre 1.03 y eso le va a salir aproximadamente 0.03, ¿no es cierto? Y como este valor es menor o igual que 0.06, quiere decir que no afecta. ¿Está bien? No afecta. ¿Qué es lo que no afecta? Este análisis de segundo orden. ¿Está bien? Ese análisis de segundo orden no afecta. ¿Con qué me voy a quedar? Con las combinaciones de carga.
Quiere decir que el momento que estoy analizando, porque recuerde que este puede ser X y puede ser Y. Bueno, en este M de X solo realizo las combinaciones, ¿no? ¿Cuáles son las combinaciones? Bueno, ya las conocemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿está bien? Así, entonces amplifico con las primeras combinaciones que tengo. Pero ¿qué hubiera sucedido si es que afectaría? Vamos a ver un caso que afecta. Póngase usted, le tocara, aquí, perdón, le tocara, bueno, aquí ninguno afecta, qué suerte, o sea, todos de aquí son puro ñanga, ¿no? Pura alternativa. Ya, aquí, mire, ve, acá sí tenemos uno, mire, en este caso es distinto en la dirección X y en la dirección Y, ¿está bien? Vamos a tomar este caso, ¿ya? Para este ejercicio de aquí, ¿qué tendríamos? Un delta de S en la dirección X y un delta en la dirección Y, por lo tanto, tendríamos 1.08, 1.04, ¿ya? Veamos aquí entonces, vamos a darle un poquito más acá arriba, entonces, veamos. Aquí, sí, entonces en este caso, sí, el, el delta de, el delta de S es 1.08 en X y el delta de S es 1.04 en Y, veamos qué sucede. Aquí tendríamos entonces que el valor de Q de X vendría a ser lo siguiente. 1.08 menos 1 sobre 1.08, ahorita calculamos, el Q de Y representaría 1.04 menos 1 sobre 1.04, y aquí lo que tendríamos sería lo siguiente, en el primer caso sería 0.08 entre 1.08, y eso sería 0.074, miren, ve, ya tenemos cosas distintas, 0.74, y en el segundo caso tendríamos 0.04 entre 1.04, ¿no? Y eso sería 0.038. Vamos a anotarlo, 0.038. Muy bien. Por lo tanto, fíjense que en este caso ahora, aquí, siendo este mayor que 0.6, 0.06, entonces sí afecta. ¿Qué significa que sí afecta? Que nosotros vamos a tener que, en la dirección lógicamente X, ojo, en la dirección el M de X, vamos a tener que amplificarlo por dos alternativas. De las combinaciones, que eso ya las sabemos, más el delta de NS en la carga muerta y carga viva, y el delta de S en la carga de sismo, ¿cierto? Para M de X. ¿Está bien? En el segundo caso, para la consideración en X, ojo, este es otro problema, ¿cierto? Entonces aquí, siendo este menor que 0.06, menor o igual en este caso, entonces no afecta, ¿no es cierto? No afecta. Por lo tanto, si no afecta en MDI, solamente me quedaría con la amplificación por las combinaciones de carga. ¿De acuerdo? Así. Eso es lo que tenemos que analizar entonces en un ejercicio de esa naturaleza. ¿De acuerdo? En un ejercicio, repito, de esa naturaleza, habrá que trabajarlo de esa manera. Por lo tanto, fíjense, vamos a revisar un ejercicio de ese tipo. Si no me equivoco, no, aquí no está, no lo subí, pero ya, ahorita lo busco y lo ponemos, ¿ya? Ahorita lo busco y lo ponemos. Un segundito, por favor, aquí lo tenemos. Un segundito. Aquí. Ya estamos. Miren, ve, entonces, aquí, ver el efecto de esbeltez. Aquí, fíjense. Y eso es lo que está sucediendo. Miren, ve, en este caso ya tengo un ejercicio planteado aquí, considerando precisamente esos dos casos, ¿no? 1.08 en la dirección X, ¿de acuerdo? 1.08 en la dirección X y 1.03 en la dirección Y. Entonces consignamos, es decir, el efecto Q de X en la dirección X se tiene que amplificar por segundo orden, y en el efecto de Y solamente las combinaciones de carga. ¿Qué significa? A ver, voy a ampliar esto un poquito más para que lo puedan visualizar. ¿Qué significa esto considerando el primer orden? Bueno, aquí ustedes ven claramente el análisis de primer orden, que son las combinaciones de carga. Y en el caso del análisis de segundo orden, tenemos que incrementar al análisis de primer orden factores adicionales como delta NS y delta DS para complementar. Entonces, ahí tenemos un segundo orden, ¿cierto? Así. De tal manera entonces que ya podemos trabajar, ¿no es cierto? Primero, la carga PU siempre, ojo con esto, la carga PU siempre estará en función de el análisis de primer orden, ¿ya?
el PU siempre será con el primer orden. ¿Por qué? En la norma nos indica claramente que la amplificación por esbeltez se da estrictamente en los momentos, ¿de acuerdo? Repito, la esbeltez se da estrictamente en los momentos, más no en la carga axial, ¿sí? ¿Por qué se da en los momentos y no se da en la carga axial? Porque el criterio es que nosotros estamos trabajando el efecto de esbeltez por la carga lateral, es decir, por la carga de sismo. Y esa carga de sismo genera entonces un incremento en los momentos, más no en la carga axial. Por lo tanto, en este caso, hemos de incrementar, de acuerdo a este criterio que estamos revisando aquí, hemos de incrementar el análisis de segundo orden para los momentos en la dirección X, ¿de acuerdo? En la dirección X. Sin embargo, en la dirección Y, como vemos, no hay, digamos, no supera el valor de 0.06, por lo tanto, en las combinaciones del MUI tendremos solamente el análisis de primer orden. ¿Listo? Ya está. Entonces, una vez que nosotros tengamos ya el efecto de esbeltez, ¿no es cierto?, considerado en una dirección, en otra dirección, o en ambas direcciones, o en ninguna dirección, entonces recién ya puedo ingresar, ¿no es cierto?, los valores de KDN, RN para calcular las cuantías en cada dirección. Recuerden ustedes que eso se daría si es que yo tengo una columna rectangular, ¿está bien? Si tengo una columna rectangular, como sucede en estos ejercicios, bueno, en este caso de aquí es una columna de 60 por 60, bueno, bastaría una sola dirección, ¿no? Pero si es que es una columna rectangular, sí habría que trabajar en ambas direcciones. Por lo tanto, aquí lo que tendríamos que hacer es, ¿no es cierto?, calcular en cada dirección las características de su cuantía, ¿no? Su cuantía en la dirección X y su cuantía en la dirección Y. Y entonces tomar la condición más crítica, ¿está bien? Entonces, si nosotros observamos aquí en todo este proceso, pues obviamente en la dirección X vamos a tener mayor efecto, dado que se ha consignado un análisis incrementado, como es el análisis de segundo orden, ¿ya? Así. De tal manera, entonces, que con eso ya podríamos encontrar nosotros la cuantía, aquí está, en la intersección de estas dos líneas, ¿cierto? La intersección podríamos encontrar la cuantía más alta y trabajar el inicio del efecto de esbeltez, ¿no es cierto? Ese sería el efecto de esbeltez. Una vez que tengamos ya definido y estimado, ¿no es cierto?, con el efecto de esbeltez, aplicamos la condición biaxial, que es lo que nos da estos problemas, ¿cierto? En este caso nos piden que verifiquemos la condición biaxial, digamos, en ambos casos, ¿cierto?, en ambas direcciones, y aquí están verificando la condición biaxial. Entonces, en este ejercicio ya pasamos a una segunda parte, ¿no es cierto?, una segunda parte. Esta primera parte es la estimación de la cuantía de inicio. Y en una segunda condición ya lo que tendríamos sería este punto de partida. Es decir, tendríamos aquí, ¿no es cierto?, la cuantía de inicio. Este ejercicio aquí que se presenta es para una columna cuadrada, ¿no es cierto?, para una columna cuadrada. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Fíjense aquí un ratito. Ahí está, ¿no es cierto?, digamos, el cuadro que nos permite trabajar la esbeltez. Sin embargo, si no afecta, está bien, lo dejamos allí, sin efecto. Y bueno, pues encontramos las características de la cuantía de inicio, ¿no es cierto?, con o sin efecto esbeltez, ¿está bien? En este caso la esbeltez no afectó. Y de tal manera que en función de esta cuantía de inicio, ¿qué hacemos nosotros? Pues simplemente encontramos el valor dirimente, que no es otra cosa que phi P sub 0n por el 10%, ¿no? O sea, el 0.10. ¿Para qué? Para determinar qué combinaciones se van para el caso 1 y qué combinaciones se van para el caso 2, entendiéndose que el caso 1 tiene una preponderancia con la primera ecuación de Bresler, ¿no? La suma de las inversas de las cargas axiales en cada dirección. Y contemplamos ahí un ratio que finaliza entonces con la verificación. Y en el segundo caso, tiene usted la segunda ecuación de Bresler, que es la suma de las, digamos, de los MUX entre el MN phi, ¿no?, de X y en la dirección X y en Y, y eso tiene que ser menor que la unidad. Si completamos ese proceso y ratificamos la cuantía, ya habremos obtenido una cuantía, ¿no es cierto?, que nos permita tener la tranquilidad que el efecto de esbeltez y al mismo tiempo la condición biaxial se cumple con esa cuantía que hemos tomado. Ahora, es posible que comencemos con 1%, ¿no es cierto?,
y necesitemos incrementar en este proceso. Ahora, ¿cuándo se incrementa o dónde se da eso regularmente? Aquí un dato importante para que usted pueda trabajar de una manera muy rápida y directa. En el primer caso, ¿está bien? Primer caso, combinación número 2. Esta es la combinación más crítica. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando usted inicia con el 1%, por ejemplo, la primera tarea que debe darse no es con la combinación 1, vaya de frente a la combinación 2. Si la combinación 2 pasa, todos los demás pasan sin ningún inconveniente. Eso pasa regularmente, ¿de acuerdo? Claro, pueden haber excepciones, pero regularmente les digo, si usted analiza la combinación número 2 y pasa, todas las demás pasan. Sin embargo, si la combinación 2 no pasa, es decir, el ratio es menor que la unidad, entonces obviamente habrá que incrementar la cuantía para que la combinación 2 en su contexto pase. Si logra pasar ya con un segundo digamos, incremento, 2%, por ejemplo, 3%, créanme que los demás va a ser ya un proceso netamente de, digamos, de operativo, porque van a pasar los demás necesariamente, ¿no? En su mayoría de casos eso suele suceder así. Entonces, es un buen punto de partida tomar en cuenta que las características, ¿no es cierto?, de análisis van a ser siempre a partir de la combinación número 2, que nos determina naturalmente una situación crítica que se da regularmente por el efecto de las combinaciones de carga. Recuerde que la combinación 2 representa el 1.25, ¿no es cierto? 1.25 de la carga muerta a la carga viva, más la carga de sismo, y con mayor razón si tenemos una amplificación por esbeltez, ¿ya? Muy bien, esto de aquí ya no lo voy a explicar, ustedes creo que conocen perfectamente el proceso y lo han hecho con sus profesores. Muy bien, no sé si tienen alguna inquietud, me gustaría saber si tienen alguna inquietud al respecto para aclarar el procedimiento, ¿ya? El procedimiento que es lo que nos interesa en este momento. Todo claro, profe, por mi parte todo bien. Perfecto, gracias, Anthony. Espero que de alguna manera les pueda ayudar este análisis que estamos haciendo para que usted tenga un poquito más de claridad en cuanto a los ejercicios y lo que avance, ¿no es cierto?, sea cuantificado. Es decir, usted no avance si no está seguro de lo que está haciendo, porque lógicamente cuando un profesor revisa y que lo que está escribiendo el alumno tenga sentido, o sea, tenga un norte. No importa si le faltó el tiempo. Si le faltó el tiempo, uno sabe como profesor que estaba debidamente orientado, ¿no es cierto? O sea, debidamente encaminado. Pero si a usted le falta el tiempo y simplemente lo que está haciendo es rellenar la hoja y no tiene sentido lo que escribe, entonces no podemos colocarle un puntaje, digamos, ni siquiera por procedimiento, ¿no? Porque en realidad el alumno puede estar un poco perdido. Y la idea es un poquito aclarar eso, ¿no? Para que lo tengamos bastante claro y saber qué procesos hemos de seguir previa al proceso final, ¿ya? Muy bien, vamos a la última pregunta que se plantea en este proceso, ¿ya? Ok. Un segundito, por favor. Un segundito, ¿ya? Un segundito, permítanme. Muy bien, a ver, hay una pregunta, por favor. Jefferson, dígame usted. Y era una preguntita. En el caso Sí. que usted dijo en la pregunta 3 que cuando la cuantía, o sea, cuando no cumple, yo he visto en problemas que al momento de aumentar la cuantía, por decir de Ujú. 0.01 a 0.03, los casos cambian. En caso sería en el caso uno solamente toman la Ah, primera combinación, en el por segundo, supuesto. en el segundo toman desde la combinación 2 hasta la última. Totalmente de acuerdo, sí, Sí. totalmente de acuerdo. Gracias por esa aclaración porque eso es correcto. Cuando nosotros comenzamos aquí, y le estaba comentando ahí, ¿no? Que tenemos el 1%, se da esta distribución porque el valor dirimente, así le llamo a este valor que está en amarillo, nos divide, ¿no es cierto?, en función de la carga, digamos, axial. Es cierto que si yo aumento este 1% a un 2 o un 3%, este valor de aquí va a aumentar, ¿está bien? Si aumenta, es posible que más valores de las combinaciones se vean, digamos, trasladadas al caso 1
y en el caso del caso 2 tengamos menos, ¿no? Eso es correcto, ¿está bien? Pero, como usted comprenderá, siempre vamos a tener en una primera verificación a la combinación 2 para analizarlo, ¿está bien? La combinación 2 para analizarlo. Una vez que se ha verificado que ya pasa, entonces hay que mover, es cierto lo que dice usted, hay que mover si la combinación 3 ha de pasar al caso 1 o al caso, se queda en el caso 2. Eso de primera instancia. Pero no va a cambiar si aún así pasara al caso 1, por ejemplo. Si la combinación 3 pasa por este cambio de cuantía, pasa aquí al caso 1, entonces obviamente hay que calcularlo, ¿no? Bajo este criterio de la primera parte. Sin embargo, no deja de ser crítico la combinación 2. La combinación 3 no va a ser crítica. Entonces, la intención de esa recomendación era para que calculen la combinación 2 de manera directa. ¿Por qué digo esto? Porque yo observo en los ejercicios de algunos alumnos, o sea, a lo largo de estos ciclos, es que lo hacen de manera ordenada, ¿no es cierto? O sea, primero hacen la combinación 1, no pasa, y lo hacen la combinación 2, no pasa, y entonces están, digamos, gastando energías, por decirlo de una manera, ¿no? Así. Entonces, lo que yo les recomiendo es que hagan la combinación 2 de frente. Y si es que ese pasa, por eso le decía, regularmente todos los demás pasan sin ningún inconveniente. Pero hay que tener esa salvedad que usted comenta, y es correcto, de que se va a reordenar, porque el valor de phi p sub 0n, el valor dirimente, se va a modificar. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta cuántas combinaciones pasan al caso 1 y cuántas se quedan en el caso 2. Totalmente de acuerdo, ¿ya? Gracias por su comentario. Muy Profesor, bien. para que pase el ratio en el caso 1 y en el caso 2 siempre tiene que ser menor que 1, ¿no? No, son dos cosas distintas, fíjese. En el caso 1, En el caso 1, depende de lo que estamos comparando, ¿ya? Depende por eso. El ratio puede ser menor o mayor, pero en realidad depende de lo que estamos comparando. Fíjese, en el caso 1, en este caso de aquí, ¿por qué digo que tiene que ser mayor que 1? Porque lo que encontramos, ¿no es cierto?, en toda esta expresión es el P sub n, ¿de acuerdo? El P sub n es la capacidad nominal de la sección con cargas al mismo tiempo en las dos direcciones. Eso es el P sub n. Y lo debo comparar con el P sub u, ¿de acuerdo? De cada combinación, ¿no es cierto? En ese caso, la combinación 1 sería 83.40. Ahora, este es nominal. Lo que estoy encontrando aquí es nominal. Entonces, aquí usted tiene, fíjese, aquí tiene usted el primer valor P sub n en ambas direcciones, 344. Pero yo no puedo comparar el P sub n con el 8340. ¿Por qué? Porque uno está en versión nominal y la otra está en versión de diseño. Entonces, primero tengo que multiplicarlo por phi, ¿está bien? Siendo phi 0.70, entonces multiplico P sub n por phi, y eso me da ahora sí la comparación, ¿está bien? Ahora, ¿qué comparo con quién? A ver, aquí voy a trabajar algo que ustedes ya han visto, pero lo voy a mostrar aquí en otra pantalla para que pueda escribir, ¿ya? Permítame un segundo nada más, ¿ya? Aquí, mírenme, aquí. Estamos indicando lo siguiente, un segundito. Estamos indicando lo siguiente, que yo tengo en la combinación 1 un P sub U, ¿está bien? Más o menos 344 si no me equivoco. Y luego por aquí he encontrado yo el P sub N, ¿está bien? No sé, pues, aquí era 344, ¿no es cierto? Y aquí no era 344, aquí era 85 le vamos a poner, ¿ya? Para dar nada más la referencia. A ver un ratito, por si acaso. Aquí está, 83 y 344. Muy bien. Entonces, lo que tendríamos es lo siguiente, fíjese. Esto de aquí. Yo tengo que comparar esta relación. Como dije, aquí lo que vamos a hacer es compararlo con phi p sub n, y esto me sale, por ejemplo, 245, ¿está bien? Siendo phi 0.7, ¿no? Para tener la referencia nada más. Ahora, ¿qué es lo que voy a comparar? Nosotros sabemos que en el capítulo 9, el diseño por resistencia, nos dice que phi, ¿no es cierto?, Rn tiene que ser mayor o igual que R1, ¿está bien? Eso es una generalidad. Si nosotros nos vamos a compresión, tendríamos que phi por P sub n tiene que ser mayor o igual que P sub u, ¿no es cierto? Así. Y si yo divido, ¿no es cierto? Si yo divido esto, es decir, el P sub u pasa a dividir, ¿qué tendría? Phi P sub n entre P sub u. ¿Y esto es mayor o igual que qué? Es mayor o igual que, recuerde usted que aquí es por la unidad,
Por lo tanto, tiene que ser mayor que la unidad. Entonces, eso es para mí el ratio, ¿está bien? Eso es el ratio, ¿ya? Entonces, el ratio es phi P sub 0 n, entonces 245, para darle una referencia nada más, sobre el P sub U, que correspondería a este valor, me da 85, y lógicamente este valor es más que la unidad, ¿no? No sé, pues, más que 2, ¿no? 2.45 por llamar una. Entonces quiere decir, ya, este sí cumple. ¿Por qué? Porque este es el principio, ¿no es cierto? Este es capítulo 9 de la norma 060, y pues estoy considerando esto, ahí a esto le llama el ratio, ¿está bien? A eso me refería con el ratio, ¿ya? No sé si eso aclara un poquito el panorama de esta referencia, ¿ya? En cambio, en el caso 2, ojo con esto, en el caso 2 es muy claro, la suma de estos cocientes tiene que ser menor o igual que la unidad. Por eso, en el caso en las combinaciones del caso 1, el ratio tiene que ser mayor que la unidad, así lo propongo yo. Y en el caso 2, el ratio tiene que ser menor que la unidad. ¿Está bien? Sí, profesor, entendido. Está bien, ahora sí. Perfecto, muy bien. Ya estamos. No sé si tenemos alguna otra inquietud, jóvenes. Y era una consultita. En el caso Sí. que yo le dije que aumenté la cuantía, siempre Ajá. que aumentes la cuantía, siempre la combinación 2 va a pasar siempre al caso 2, en todos los casos. Eh, es raro, mírenme, es raro que el caso, la combinación 2 pase al caso 2. Pero si vamos a pensar, ¿no? O sea, puede ser que se dé ese caso. Eso significa que las cargas axiales son muy bajas, ¿ya? Cuando las cargas axiales son muy bajas, entonces predominan los momentos, ¿está bien? Predominan los momentos y se van hacia el caso 2. Y si ustedes se dan cuenta, es eso. Cuando se incrementan las cargas axiales y bajan los momentos, tendremos sustancialmente el caso 1. Eso es lo que sucede. Entonces, regularmente tenemos una carga axial bastante importante, a menos que tengamos una edificación baja, ¿no? O sea, de pocos pisos. Cuando tenemos una edificación de más pisos, la carga axial va a ser siempre importante. ¿Está bien? Claro, usted dirá, oiga, pero los momentos a través de las derivas aumentan. Sí, es correcto, ¿no es cierto? Es correcto, ¿ya? Entonces, sin embargo, si tuviéramos una edificación baja, la carga axial sería menor, pero el sismo seguiría actuando. Por lo tanto, tendríamos en ese caso hipotético, tendríamos esa consideración, ¿no? De que la combinación 2 pase al caso 2 es muy raro, ¿no? Muy extraño realmente, pero puede ser, en algún caso eventual, ¿no? Así. Muy bien. Ok, ingeniero, gracias. No hay problema, no hay problema. Ok, bien, bien. Entonces, vamos a revisar ahora la última pregunta que vendría a ser la del examen. Fíjese, hemos estado revisando este examen, ¿está bien? De tal manera de que tengamos una idea en forma paralela, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir, ¿no? Vimos diagrama de interacción, diseño por corte en vigas, ¿cierto? Que no se ha evaluado, la verificación por condición biaxial, y lo que nos queda revisar, como ya comprenderán, pues lógicamente es el diseño por cortante en una columna, ¿no es cierto? La columna puede ser cuadrada, rectangular, ya tenemos el acero totalmente definido, ¿no es cierto? El recubrimiento, nuevamente aquí nos dan 4 centímetros, y si sabemos que el diámetro del estribo, ¿no es cierto? Es de 3/8 o de media, normalmente la norma me dice que partamos de 3/8, ¿está bien? De 3/8. Incluso para la dual tipo 2 es estricto, ¿no? 3/8, todas las varillas hasta 1 pulgada, ¿no? Bueno, en ese caso nos dirigimos nuevamente a la norma en su capítulo, digamos, 21.5 y 21.6, y eso nos da la posibilidad de reconocer que las columnas se pueden diseñar en términos de corte, también por capacidad, ¿no es cierto? Sin embargo, existen dos posibilidades, ¿ya? A ver, vamos a ver eso. Fíjense aquí en la norma, aquí está, vamos a irnos al capítulo 21 para que lo hagamos un poquito más claro, ¿no es cierto? Ahí estamos, ya, la 21, estamos acá, un ratito, vamos a irnos a la 21.4, la 21.4 es para vigas y columnas dual tipo 1. Entonces, fíjense, en el caso de la 21.4 dual tipo 1, ojo, miren, ve, el BU, o sea, el punto de partida para el cortante, se da en función del momento nominal, ¿de acuerdo? Nominal inferior y superior,
¿ya? Y se determina el momento nominal a partir del diagrama de interacción. Ahí lo tenemos, ¿no es cierto? 21.4. Ahora nos vamos al 21.6, que corresponde al... ahí está, ya me pasé, acá está. El 21.6, dual tipo 2, solo para columnas, ¿sí? Dual tipo 2, solo para columnas. Y en ese sentido aquí, un poquito más abajo, un segundito nada más, aquí nuevamente tenemos, ya no tenemos el cortante último con el momento nominal, sino tendremos con el momento probable de rotura, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es el momento probable de rotura? Ya sabemos que es 1.25 del momento nominal inferior y superior. Y de la misma manera se trabaja para determinar este momento nominal con el diagrama de interacción. ¿Está bien? Con ese diagrama de interacción. Y claro, en ese sentido aquí tendremos que agregarle el 1.25 para consignar, ¿no es cierto?, ese valor, ¿ya? Ese valor de ahí. Listo. Entonces, en ambos casos se requiere del diagrama de interacción nominal o último, ¿no es cierto?, para poder trabajar en ese sentido. Por eso es que aquí en el ejercicio, como ustedes observan, aquí se les da, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos dos diagramas, creo que tenemos, sí, dos diagramas, dado que en este caso tendríamos, a ver, ¿cuál sería la variación? Este es, bueno, este es en la dirección 30-50 y este en la de 50-30, ¿no? En ambas direcciones. Y como ustedes observan aquí, tenemos los dos diagramas, ¿no es cierto? El azul es el nominal, aquí está en la parte inferior, está muy claro, nominal, y el rojo el diagrama de diseño o final, ¿no es cierto? Último. Muy bien, entonces nosotros tendríamos que realizar con este método de cargas que tendríamos aquí, es decir, la carga axial, carga muerta, carga viva, carga de sismo, realizar las combinaciones de carga, ¿no es cierto? Las combinaciones de carga. Vuelvo a repetir aquí, hay más datos. Estos datos son para 3 grupos. Ustedes van a recibir un solo paquete porque siendo, digamos, una prueba presencial, solo va a haber una línea de información, ¿no? No lo vamos a hacer por partes, ¿ya? En el caso de la prueba virtual sí va a ser en paquetes, es decir, alternativas, ¿no? Alternativas, ¿ya? Entonces, bien, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, como les dije, hay dos alternativas. Nosotros tendríamos lo siguiente, miren, ve, un segundito. Aquí tenemos una alternativa. Nosotros tenemos la carga axial, ¿cierto? Tenemos los momentos, ¿no es cierto? Tenemos el momento en X, el momento en Y, también tengo cortantes, ¿de acuerdo? Así, ¿no es cierto? Y una de las maneras, repito, es, si esto fuera el dual tipo 2, ¿cierto? Vamos a emplear aquí esta expresión, que es el cortante último, que no es otra cosa que el momento probable de rotura. Sin embargo, el momento probable de rotura representa para nosotros 1.25 el momento nominal. El acero, o sea, está definido aquí en la parte superior izquierda, está bien, y lo que tendríamos que usar es, una alternativa es usar el ábaco, está bien, un ábaco, digamos, adimensional, como el del ACI, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya hemos visto en clase que podemos encontrar el PU, las combinaciones de carga, ya lo sabemos. Aquí como está aplicado para determinar el cortante por momento nominal, eso quiere decir que la carga axial en su primera, digamos, en la primera combinación no va a participar. ¿Por qué razón? Porque no tiene efecto sísmico, ¿no? O sea, solo a partir de la combinación 2, 3, 4 y 5 tienen efecto sísmico, ¿no? Que es la carga lateral. Entonces tendríamos el P nominal, ¿no es cierto? Si encontramos el P nominal, podríamos ingresar a un ábaco, encontrar una línea horizontal, luego tendríamos la cuantía en este caso es del 2.1% o 2.13%, tendríamos que señalar aquí por encima de 2%, y luego al intersectar, bueno, encontramos el RN. Y una vez que encontramos a partir del KDN el RN, podemos nosotros despejar que el momento nominal es esta expresión. ¿De dónde sale esa expresión? Bueno, eso está aquí nada más, ¿no es cierto? Recuerden que P sub n por E representa el MN. Si despejo MN, entonces voy a encontrar lo que necesito. Entonces, para cada combinación, a partir de la combinación número 2, 3, 4, 5, puedo encontrar los momentos nominales y del cual tomo el mayor. ¿Está bien? Y con este momento nominal mayor ya puedo encontrar el B sub U, ¿cierto? Este B sub U, fíjense, el B sub U representa
el 1.25 del doble del momento nominal máximo encontrado. ¿Y esto por qué? Porque el momento nominal inferior y superior son exactamente el mismo valor, ¿de acuerdo? Así, el mismo valor. De tal manera entonces que allí podríamos encontrar el B sub U. Y una vez que encuentre el B sub U, debo encontrar el B sub C. No se olvide que el B sub C representa a esta ecuación en el cual se ha agregado el factor 1 más NU sobre 140 ADG. Y esto representa un valor de NU. El NU no es el mayor valor de las cargas axiales, sino es el valor asociado al cortante máximo. ¿Qué significa esto? Que si dentro de los valores que hemos obtenido aquí, 29.93, este es 29.93, el valor asociado, ¿no es cierto?, es el PU 89,13. ¿Está bien? Repito, este valor NU representa el valor asociado al momento nominal máximo entrado. Por lo tanto, fíjense, si nosotros revisamos este cálculo de aquí, ahí encontraremos que este valor participa como el momento M5, el enlace M5, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? En kilogramos, por cierto, ¿ya? Así, entonces, nosotros trabajamos esa característica, encontramos el BDS y ya podríamos encontrar el S sub 0. Ahora, una alternativa para esto, como ya habíamos visto anteriormente, es emplear estos diagramas de interacción. Nuestro diagrama de interacción aquí tiene la siguiente dificultad y vamos a revisarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo les pidiera encontrar el valor de 180 para una carga axial de 180, ¿cuál sería el momento nominal? Repito, para una carga de 180, ¿cuál sería el momento nominal en el diagrama de interacción nominal? Bueno, usted lo primero que tendría que hacer es ingresar a esta escala vertical y buscar el 180. Bueno, ¿cuántos distractores tenemos acá? ¿Cuántos espacios? ¿No? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? 5 espacios. Entonces, 100, la diferencia, 100 tendría que ser dividido entre 5, ¿no? 100 entre 5, perdón, entre 5, y eso me da 20. Entonces, el siguiente sería 120. Ojo, este aquí sería 120. 140, 160, 180, 200, ¿no es cierto? Entonces, 180 estaría acá. Entonces voy a tomar en cuenta ese punto, voy a trasladar una línea horizontal hasta acá, hasta ahí más o menos, ¿cierto? Ahí estoy. Y ahora desciendo, ¿no es cierto? Desciendo y estoy aquí. Ahí estoy, ¿ya? Ahora, ¿cuál es ese valor que tenemos ahí? Bueno, nuevamente, analizar la versión anterior, es decir, ¿cuánto tenemos aquí? 30 y aquí 35. ¿Cuántos espacios acá hay? 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que esto es 31, 32, 33, 34, 35. Pero como ustedes han visto, estaba acá, ¿no es cierto? Y desciendo nuevamente y estaríamos tomando esta referencia, ¿no? ¿Qué valor consigna esa referencia? Pues sería 34.1, por ejemplo. Alguien diría 34.17, alguien diría 34.18 o 20, no lo sé, de acuerdo a lo que pueda estimar cada uno, pero en buena cuenta lo que significa el uso de estos abacos implica que usted va a tener que decidir un valor. Y ese valor lo va a hacer por estimación, ¿de acuerdo? O sea, esta es la manera más sencilla de trabajar el diseño, ¿no es cierto? Claro, naturalmente, teniendo en cuenta que ya contamos con el diagrama de interacción nominal, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, en la primera pregunta nosotros planteamos dibujar el diagrama de interacción nominal y precisamente aquí usted puede ver claramente la utilidad, ¿no es cierto?, para el diseño en corte en el caso de la columna. Ahora, esto lo va a analizar en una dirección y en una segunda dirección, ¿me entiende? Aquí tenemos en la dirección más corta y aquí tenemos en la dirección más larga, por decirlo de una manera. Y lógicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Siempre el mayor valor. ¿Por qué? Porque el mayor valor nos va a dar el mayor BU cortante. ¿Está bien? Por lo tanto, fíjese, si nosotros analizamos cada uno de los casos, ¿no es cierto? Cada una de las combinaciones, vamos a encontrar valores. ¿Qué buscamos? El mayor valor del MN, en X o en Y. De tal manera que una vez que tengamos el mayor valor aquí, lógicamente vamos a tener el mayor de BDC, ¿no es cierto? BDS, perdón, el mayor valor de BDS, y por ende con eso también reconocer cuál es el valor del S sub 0, que es el valor cuantificado, ¿no es cierto? Aquí lo tenemos, y ese sería el desarrollo. Muy bien.
Hace un momentito creo que, a ver, si no fue aquí, hice una cuantificación muy rápida, permítame un segundo hacer una pequeña corrección, donde está acá, ¿no? Donde lo hice, ya bueno, ni modo, creo que no, acá está, ¿no? Aquí. Acá dije que era el área, ¿sí? Ajá, está bien, el área del acero, ¿no es cierto? De media más el área del acero de 3/8. Pensé que había puesto diámetro. Ya, no importa, está bien, listo. Entonces, consignamos aquí, como dije yo, aquí, consignamos, un segundito, ya. Consignamos aquí entonces los momentos, ¿no es cierto?, nominales mayores por el uso de ábacos, ¿no es cierto?, adimensionales, o, como estamos observando aquí, usamos el ábaco, perdón, el diagrama de integración que nos proporciona, cualquiera de las dos alternativas. Y ya con esto, entonces, ya podemos hacer la distribución del acero en función de la normatividad. En este caso, vamos a emplear para un dual tipo 1, o en este caso dual tipo 2. Aquí, permítanme un segundo, para la columna, voy a ubicarme. Aquí estamos. Un ratito. No, ya me salí. Ya me salí ya un ratito más arriba está. Los nudos, aquí está, ¿no es cierto? Aquí estamos. Ya. Entonces aquí hay varias cosas que hay que trabajar, ¿no es cierto? La consideración mínima, ¿no es cierto? La longitud fuera de la zona de confinamiento, la distancia L sub 0, que es la zona de confinamiento, ¿no es cierto? Y fuera de la zona de confinamiento, ¿ya? Aquí está, fuera de la zona de confinamiento, la longitud de la zona de confinamiento y la distancia entre la zona de confinamiento. Vamos a revisar eso precisamente aquí en este ejercicio. Bueno, la primera parte, mire, ahí lo podemos trabajar ahí. La primera parte, ¿no? De acuerdo a la norma, este es un dual tipo 2, tendríamos 6 veces la longitud, el diámetro de la varilla longitudinal, ¿no es cierto? Que en este caso sería, vamos a poner un poquito más acá para que se vea el cuadro, un segundito. Ya, acá, miren, ven, 6 veces la varilla, 6 veces el diámetro de la varilla longitudinal, ¿no es cierto? En este caso vendría a ser, vamos a ponerle ahí, la varilla de 3/4, ¿no es cierto? Eran 12 varillas de 3/4. Entonces, tendríamos 6 veces el diámetro de la barra de 3/4. Una recomendación adicional. Estos datos, por favor, hay que tomarlo así como están, es decir, no es una área geométrica, es un área nominal que nos dan los fabricantes de los aceros, ¿no es cierto?, las siderúrgicas, porque en realidad, recuerde usted que la barra de acero no es una barra perfectamente cilíndrica, es una barra que tiene estrías, por lo tanto tiene, por decirlo de una manera, protuberancias para la adherencia por fricción y naturalmente no tenemos una sección, digamos, constante, ¿no? Tenemos una sección muy variable que va en función de las crestas y las angosturas y entonces lógicamente no es posible decir pi por el radio al cuadrado de una varilla de 1 pulgada, eso no es manejable, ¿está bien? Entonces tenemos que tomar estos valores que hemos adoptado. Bien, la distancia menor, entonces tercios, nos da 13.33 y la menor distancia de 10 centímetros, ¿no? ¿Dónde está eso? Está aquí, ¿no es cierto? Aquí está eso, ¿no? Eso de aquí que acabamos de revisar es eso de ahí, ¿ya? Así. Luego necesitaríamos determinar también la característica de la longitud. Bueno, aquí está fuera de la zona de confinamiento, bueno, también. Y la longitud de la zona de confinamiento, h sextos, la dimensión máxima de la sección y un mínimo de 50 milímetros, perdón, 500 milímetros o 50 centímetros, ¿no es cierto? ¿Eso dónde se encuentra? Aquí está, ¿no es cierto? La mayor dimensión de la sección, un sexto de la luz libre del elemento y 50 centímetros o 500 milímetros, ¿no es cierto? Y ahí está, ¿no es cierto? Ahí tendríamos. Entonces, con esto, ¿qué hacemos? Nos permite hacer una distribución en forma global. Primero, tendríamos que definir el acero. El acero es el de 3/8. Aquí le faltó su simbolito, el estribo. Un estribo de 3/8. El primero va a 5. ¿Por qué le ponemos el primero a 5? ¿Por qué no a 10? Pues es muy simple. Si esto es dual tipo 2, ¿está bien? Dual tipo 2. Esto, bueno, está en el ejercicio, pero no está aquí el texto.
dual tipo 2, entonces el primero debe ir a 5. ¿Y dónde figura eso? ¿Dónde? ¿Quién dice? ¿Por qué es así? Bueno, está aquí, ¿no es cierto? Permítanme un segundo, ya lo pusimos, pero creo que está un poquito más abajo, aquí. No, ya se nos fue un ratito. Esto está un poquito más acá arriba, si no me equivoco. Estamos acá. Columnas. ¿Y dónde se nos fue? Tanto revisarlo. Ya, por ahí está. 1 a 5. Por ahí tiene que estar. Bueno, se me fue. Por algún lado está, ¿no? Ya, no importa. Es 1 a 5, cual dual tipo 2, y dual tipo 1, 1 a 10, ¿ya? Bien, en este caso entonces tenemos el dual tipo 2, 1 a 5. ¿Por qué 5 a 10? Porque si la longitud de la zona de confinamiento es 50 centímetros y he decidido colocar cada 10 centímetros, lógicamente tendríamos 5, porque sería 50 entre 10, me daría 5 estribos, ¿no es cierto? 5 a 10, y el resto a 20 centímetros en cada extremo de la columna. Ahora, existe un S', un S segunda, que es digamos, nos da la norma 15 centímetros centrados. Esto es en la zona de nudos, ¿ya? En la zona de nudos, pero no está usted obligado a trabajar eso, solamente en la zona libre o neta, por decir, de la altura de entrepiso. ¿Listo? Y ahí tendría usted su respuesta, claro, siguiendo el orden lógico que hemos venido trabajando, ¿no? O sea, aquí tenemos una alternativa con el diagrama de interacción adimensional o también con el diagrama de interacción que nos puedan proporcionar. Muy bien, ahí entonces esa segunda característica final, creo que aquí teníamos otro ejercicio, a ver, no sé si... Bueno, tenemos más diagramas, ¿no? Tenemos más diagramas y tenemos exactamente una misma batería de ejercicios. Aquí tenemos diagrama de interacción, diseño por corte en vigas, verificación por condición biaxial, ¿no es cierto? Y el diseño por corte, ¿no? Así, diseño por corte. Y aquí, de la misma manera, ¿no? Podemos, a ver, retroceder un poquito más. Vamos a revisarlo nuevamente. Esta prueba fue del ciclo 2021. Independientemente de cómo se tomó esas características, hemos reconocido algunos aspectos que debemos tomar en cuenta para ser sistemáticamente, digamos, estrictos, es decir, saber lo que tenemos que responder, hacerlo de manera apropiada y de tal manera que el tiempo que empleemos sea el apropiado para cada pregunta, ¿no es cierto? Y sin perder, digamos, el sentido lógico del desarrollo, ¿no? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Y de qué manera lo resuelvo? ¿O qué debo tener cuidado? De tal manera que yo creo que tenemos un par de buenos ejemplos para poder analizarlo. Y claro, nos hemos venido apoyando en la norma, ¿no es cierto?, a lo largo de esto. O sea, me queda siempre la inquietud de dónde se nos quedó esos 10 centímetros. Ahorita lo encuentro. ¿Ya? Aquí está, fíjense. En el caso de la viga, claro, estamos analizando, aquí tenemos, es la 21.5, 21.5 acá está. Tendríamos el primero a 5, acá está, el primero En a la 5. 21.4 está la dual tipo 1. A ver, vamos a ver, 21.4 es la 21.4, estamos aquí, y claro, aquí debe estar un poquito, acá están, ¿no? El primer estribo dice cerrado a no más de 10 centímetros, ¿no? Ese es el dual tipo 1. Y el dual tipo 2, 1 a 5, ¿no? Ahí están los dos, ¿no? Muy bien, entonces yo creo que ya tenemos aquí una buena idea de lo que vamos a hacer, lo que esperamos de encontrar, y lo único que nos queda es practicar, ¿no es cierto? Practicar en casa para que esto lo podamos nosotros desarrollar sistemáticamente y hacerlo ya en el examen de una manera apropiada, ¿no? No se olviden que el efecto de esbeltez tiene esta característica que no necesariamente afecta a ambos ejes. Hay que chequear, entonces, hay que verificar a qué le afecta, ¿no es cierto? A la dirección X o a la dirección Y suele suceder esto, no necesariamente afecta a ambos. Y respecto de una columna rectangular, entonces simplemente hacer un trabajo paralelo en X y en Y y tomar la condición, naturalmente, más crítica. Muy bien.
No sé si tenemos alguna inquietud. Me gustaría saber si hay preguntas adicionales. Muy bien, no sé si entendieron todo o no entendieron nada. A ver, Xiomara, por favor, pregunta. Profesor, buenas tardes. Tengo una Buenas tardes. consulta. Por si viene Sí. en el examen por paquetes de barras, debemos, cuando tenemos que hacer el diagrama de interacción, ¿lo consideramos como, o sea, ese paquete trabaja como una unidad? Sí, como una sola unidad, así es. Eso es correcto. Depende de la dirección. Cuando usted me dice paquete de barras, a ver, vamos a tratar de interpretar lo que usted menciona, ¿ya? Un ratito, ya por acá. Aquí. A ver. Normalmente, fíjese, no trabajamos con paquetes, pero si eventualmente tuviéramos este problema, ¿no? Uy, qué feo está, pero no importa, nos gana el tiempo. Aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tuviéramos este paquete. Entonces, aquí la diferencia está en que cuando tenemos una sola, mire, ¿ve? Cuando tenemos una sola, nosotros tomamos este eje, ¿está bien? ¿Por qué? Porque es el centro de la barra, ¿no es cierto? De esta área. En este caso, ¿cuál sería el centro? Ya no sería este punto ni este punto, sería este punto de aquí. Entonces, este sería, perdón, este sería el D', ¿ya? Entonces, el D' sería este de acá, ¿ya? Este sería el D' cuando nosotros hemos de considerar, si aquí está la zona de compresión, ¿no es cierto? Y yo voy a trazar este diagrama así, ¿no es cierto? Tengo que trabajar con esta línea de acá, ¿está bien? Esta está en compresión y esta parte está en tracción, ¿no es cierto? Entonces yo debo tomar la característica de el valor de prima, que es el centro de gravedad del paquete, ¿ya? Ahora, si tuviéramos un caso alterno un poquito más complicado, que podría ser este de aquí, ¿no es cierto? Así, ya la cosa se complica, ¿está bien? Por eso, no creo que venga en paquete. Ahora, si viene en paquete sería lo más de a 2, pero de a 3 ya tendríamos que pensar el centro geométrico de estos dos elementos, ¿no es cierto? Dos alineados y un tercero desalineado. O sea, necesitaríamos este eje que represente el centro de gravedad de estas tres barras, ¿no? Ese sería mi D'. El concepto sigue siendo el mismo, o sea, el centro de gravedad del área de acero que está involucrado. Y con mayor razón, si esta fueran de un diámetro, por ejemplo, de 1 pulgada, y este fuera de 3/4, ya la canción nomás, ¿no? O sea, ya, eso ya no es para usted. No, ya no, pues o sea, eso no se da, ¿no? O sea, debe ser de manera limpia y simple, ¿ah? Paquete es un poco difícil, ¿ah? Muy bien, Profesor, gracias por su... Sí, dígame. si en todo caso en la parte del, del lado de esa columna, en la parte del centro, hay un acero y ese eje que usted menciona que es en la mitad de los dos, no pasa por ese acero porque está, solo hay uno nada más y está en el centro. ¿También teníamos que Ujú. considerar otro eje? Para Claro ese, que sí. Sí, 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 por supuesto, porque, a ver, en el eventual caso que tengamos una cosa como esta, ya le voy a colocar de frente el acero nada más, ¿ya? Así, y aquí este caso, ¿no? Entonces nosotros tendríamos aquí, bueno, aquí esta es la compresión, a ver, vamos a ponerle en otro color para que se note mejor. Aquí tendríamos la tracción, ¿cierto? Y aquí tendríamos la compresión hasta acá, ¿no es cierto? Este es el epsilon sub c, 0.003, y este es 0.0021, ¿cierto? Aquí fíjense, aquí tendría usted un epsilon 1, que vendría a ser este de aquí. Aquí tendríamos un epsilon 2 y aquí tendríamos un epsilon 3. Así. Así tendría que considerar. Ahora, recuerde usted que cuando tiene esta disposición, no significa de que este eje central de la barra va a caer aquí. Este es el C balanceado, ¿no? Este de aquí representa el C balanceado. Esto es zona de compresión, ¿no es cierto? Y esto es zona de tracción, ¿ya? Lo que sí tenemos que tener presente es que cuando tomemos la sumatoria de momentos, y la sumatoria de momentos se hace respecto al centroide, es decir, ¿qué es el centroide? La intersección de las diagonales. ¿Y qué cosa es el centro plástico? El centro de gravedad, ¿no es cierto?, de las áreas del acero. Y coincide exactamente. Por eso es que nosotros tomamos una distribución simétrica, ¿no es cierto? Aquí pueden haber tres, aquí tres, y entonces lateralmente coincide con el centro de plástico. Por lo tanto, cuando se toma la sumatoria de momentos, ¿no es cierto?, este momento representa la fuerza
¿no es cierto?, por la distancia, siempre será respecto al centroide geométrico o centroide plástico. Muy bien. Había otra pregunta, perdón, un segundito. Había una pregunta al final que no alcancé a leer. Le dice... ok. Profesor, ¿pasará la grabación? Sí, sí, por supuesto. Esto ya se está grabando y esperemos que la profesora Malena Serrano nos proporcione y lo vamos a distribuir, ¿no? Lo vamos a distribuir, ¿ya? Sí, debe ser a través del aula virtual. En todo caso, el enlace, fíjense, el enlace apenas lo dispongamos, lo vamos a trasladar a los diferentes grupos horarios para que todos lo puedan revisar, ¿no? Para que todos lo puedan revisar, incluidos los que no han podido participar el día de hoy. Muy bien, jóvenes, no sé si tenemos una pregunta adicional. Sí, Xiomara, te escuchamos. Profesor, tengo otra duda. Con la imagen que mostró, o sea, el dibujo que hizo, Ya. en el primer ejemplo, usted mencionó ahí dos barras en horizontal. Entonces, si en la parte de arriba, de ese lado, en la parte de arriba, hay un acero, ya ese eje no pasaría por ese acero, solo hay uno. No, definitivamente, así es. Entonces, ahí se tomaría también otro, ¿no? También, así otro es, eje. ahí. Pero cuando hay un paquete, y usted me hablaba paquete, cuando hay un paquete de 3, ya se hace difícil encontrar el centroide de estas 3 barras, porque no están alineadas. Como les dije, este caso, yo le diría así, como quien dice, ojo, buen cubrir, imposible que les venga. Ya esto ya es una cosa ya, no es extraña, o sea, en términos de vida profesional no es extraña, pero no es para digamos, una pregunta de examen de los estudiantes, no. Esto sería demasiado, ¿ya? No es la idea, no es la idea, ¿ya? Ya, profesor, muchas gracias. Ok. Muy bien, jóvenes, no sé si tengamos alguna inquietud, alguna pregunta adicional. Espero haber aclarado algunos aspectos sobre el examen, ¿cierto? Miren, sinceramente no sé a cuándo estará la grabación, pero apenas tengamos ya la respuesta de la ingeniera Malena Serrano, yo voy a replicar esto a todas las áreas para que lo puedan tener a la mano, ¿ya? Y lo vamos a hacer a través del aula virtual. En todo caso, estén atentos y es que, en todo caso, la ingeniera Malena puede ser que envíe un acceso directo a través del anuncio, y ustedes saben que el anuncio que se hace a través del aula virtual se conecta con el correo de ustedes, entonces es posible que les llegue directamente el enlace a ustedes, ¿no? Así es, el correo, ¿ya? En el caso de los temas del examen, hemos visto que entra a partir de la semana 9, ¿no es cierto? En realidad estamos hablando flexo-compresión en toda su amplitud, desde, digamos, diagrama de interacción hasta flexión biaxial considerando el Beltès, y el diseño por corte, que es diseño por corte en vigas y columnas. Perfecto, listo, entonces ya tenemos todo una idea. Dígame, José Carlos. Profe, ¿podría volver a compartir el examen que desarrolló hoy? O sea, Sí, por proyectarlo, supuesto. por favor. Sí, claro que sí, ahí lo tenemos. Esa es la primera pregunta, es esta. Bueno, las demás son instrucciones, ¿no? Esta es la primera pregunta y lo vamos a dejar un ratito. Pueden ustedes hacer una captura de pantalla. Voy a sacar esto un momentito. Esa es la primera pregunta. Aquí tenemos la segunda pregunta que tiene dos partes, ¿no? La parte informativa y la parte ya aquí, digamos, con la información del acero realmente colocado, ¿no? Para encontrar el momento nominal izquierda-derecha. Bueno, como le dije, hay 3 casos aquí. Este es un segundo caso, ¿no es cierto? Y abajo el tercer caso. Eso sería la pregunta número 2. La pregunta número 3 está referida a la verificación por condición biaxial. Aquí tenemos doble información. Uno es las cargas axiales y de corte, de axiales y de momento flector en cada eje, en X y en Y. Y naturalmente el efecto Sveltès a través del delta NS y delta DS, ¿no? Ustedes pueden trabajar uno de los paquetes, ¿de acuerdo? Así, pero si gustan pueden trabajar cualquiera de ellos. Y finalmente tenemos, lógicamente, la pregunta de diseño por corte en columnas, ¿no? Así, ¿no? Y que en este caso les dan los diagramas, ahí les voy a proporcionar los diagramas nominal y de diseño en ambos casos, o sea, en ambas direcciones,
para que ustedes analicen y vean la situación más crítica de cada caso, ¿no? Ahí tendrían entonces todos los ejercicios que hemos revisado. Muy bien, jóvenes. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes un momentito. Espero que les haya servido un poquito para prepararse para el examen. Ya lo que les quede es practicar, no hay otra, ¿cierto? Para hacer lo que sea necesario para que ustedes no solamente pasen el curso, ¿no? Sino aprendan un poquito más sobre esta línea de concreto. Gracias a ustedes, jóvenes. Vamos con un poquito de música, un poquito de ánimo. Gracias a ustedes por participar, por las preguntas, ¿sí? Y estamos en contacto. Gracias a ustedes, jóvenes. Muy buenas tardes y buena suerte en su examen, ¿no? No dejen de estudiar. Buenas tardes.